Muy bien, vamos a seguir analizando las demás operaciones que se pueden hacer con las funciones. Bien, una de esas es la composición entre funciones. Una composición de forma sencilla se podría decir que es una función hecha de otra función. Entonces, en donde la fórmula, por así decirlo, o la regla de correspondencia de una función se introduce en el valor de x de la segunda función, que va a estar compuesta de la primera. Una parte importante es el dominio. El dominio va a estar muy marcado por la función que va a estar compuesta, ¿de acuerdo? O la que va a ser, digamos, aceptar a una de ellas. Entonces fijémonos en una función, digamos, g de x, otra función f de x, y una función que va a ser la composición, f compuesto g. ¿De acuerdo? Esa función no es más que la fórmula o la regla de correspondencia de f, en donde en vez de x se cambia por la de g. ¿De acuerdo? Los valores de x se sustituyen por los de g. Entonces fíjense que toma una serie de valores que pertenecen al dominio de, de g, ¿de acuerdo? Pasan por g, pero se introducen en x. Ahora, digamos que este es el dominio de g. Este es el dominio de g. Cuando introducimos los valores en g de este dominio, resulta que nos van a dar unos resultados, o los valores de y típicamente, que hacen parte del conjunto llamado rango. Esos valores del rango deben ser tales que no indeterminen a f cuando se introduzcan allí. Entonces, los valores de la función, los valores del dominio de la función de la composición deben cumplir esa característica. Entonces, digamos que, por ejemplo, el dominio de g son x1, x2, x3 y x4. Pero f a lo mejor solamente admite de x1 a x3. Por lo tanto, x4 no pertenecería al dominio de la función compuesta. ¿De acuerdo? En este caso sería de esa forma. Entonces, esos valores del conjunto estarían muy marcados por el dominio de f. Bien, pensemos ahora en este ejemplo, en el ejemplo 2, una función y, que es seno de x al cuadrado. Vamos a pensarla como una composición. Entonces, imaginémonos una función f que sea seno de x y una función g que sea x al cuadrado. Digamos que el dominio de ambas son todos los reales, digamos, para no generar problemas. Y veamos esta función y como una composición de f compuesto g. En este caso, la función f es el seno e introducimos ahora nuestra función g, ¿no? O sea, allí son todos los valores que pertenecen a ese rango de g. Pero g, ¿qué es? Pues, algebraicamente, no es más que la regla de correspondencia. Entonces cambiamos ahora nuestra g por esa fórmula o esa forma que tiene nuestra función g. Entonces, la función composición f compuesto g, para este caso sería esto así. Definida a partir de dos funciones, seno de x y x al cuadrado. Una cosa importante, no siempre es lo mismo, y suele no serlo, f compuesto g que g compuesto f. Y miremoslo en este ejemplo, en este mismo ejemplo. Si hacemos g compuesto f, fíjense que g compuesto f
sería esto así. O sea, a x al cuadrado vamos a cambiar la x por nuestro seno. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, g compuesto f es seno al cuadrado. ¿De acuerdo? Y es muy diferente g compuesto f que f compuesto g. Vamos a escribirlo bien aquí para que se entienda. ¿De acuerdo? Eso es así. Este es g compuesto f. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Entonces aquí tenemos dos funciones, f y g. F es la raíz de x, su dominio son todos los x que pertenecen a los valores mayores o iguales que sean. Es decir, todos los valores positivos. Mientras que g, el dominio de g, son todos los números reales. Entonces vamos a hacer la siguiente composición. La composición de f y g. Entonces esta composición es de esta manera. Por lo tanto, f compuesto g es raíz de x, que es la fórmula, ¿no? O la regla de f. Y aquí en vez de x, entonces viene g. Pero aquí estoy siendo bastante detallado, pero este paso incluso se lo pueden obviar. Entonces ahora x ya no es x, sino que es la fórmula de g, que es 1 menos x al cuadrado. Y esa sería entonces la composición. Ahora, nos falta por determinar cuál es el dominio de esta función compuesta. Entonces, para eso, fijémonos en lo siguiente. Para f son todos los números positivos, mayor o incluso también el 0, mayores o iguales a 0. Pero para g son todos los números reales. Entonces, fíjense que f está excluyendo aquellos valores de g. ¿De acuerdo? Aquí hay una exclusión, porque si f permitiera cualquier número, no habría problema. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí lo hay. Y lo hay porque esta es una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada no se admiten valores que sean negativos, porque estamos hablando de funciones reales. Entonces, veamos qué valores de x no pertenecen a ese dominio. Entonces, si esto es así, entonces, ¿qué valores no pertenecen a x? O más bien, ¿qué valores sí pertenecen? Son todos los valores que sean positivos. Estos son los que pertenecen al dominio. ¿De acuerdo? Estos no van a indeterminar esta función. Entonces, ¿cuáles son? Pues tenemos que resolver esa desigualdad. Es una diferencia de cuadrados. Es por un lado, para que esto sea positivo, aquí, bueno, podemos quitar el igual para no hacer ruido y dejarlo así. Entonces, fíjense que, por un lado, que sean positivos es 1 menos x mayor que 0. Esto sucede cuando tenemos aquí menos x, menos 1, cambiamos el sentido. ¿Ok? Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que este también sea, bueno, más bien de la misma, que este también sea positivo. Sería decir 1 más x sean también positivos. Entonces, resolvemos aquí, son los x mayores que menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto como conjunto sería, bueno, serían aquellos que son entre menos 1, mayores a menos 1 y menores que 1. Y bueno, aquí como también puede incluir el valor, pues dejémoslo cerrado. De hecho, sí, debimos haberlo dejado desde el principio como lo teníamos antes.
Muy bien, lo dejamos así. Bueno, ahí se me interrumpe con una función de la computadora y no me deja darle. Pero bueno, no importa, puede ser igual. Muy bien, entonces este es el conjunto de solución. La otra posibilidad, la de los negativos, fíjense que nos daría, si ambos factores son negativos, 1 menos x menor que 0, menor o igual. Esta posibilidad nos dejaría entonces como menos x menos 1, cambio el sentido. Entonces son los x mayores que 1. El otro factor sería 1 más x mayor, perdón, este también menor o igual que 0. Entonces serían menores a menos 1. Este conjunto, ¿cómo es? Los mayores a 1 van para allá. Los menores que 1 van para allá. Entonces, no hay una intersección, este es un conjunto vacío. Por lo tanto, la única solución son los valores que van entre menos 1 y 1. Entonces, ese va a ser el dominio de esa función compuesta. Son todos los valores de x que pertenecen a g que no indeterminan a f.